En el corazón de la antigua tierra de Israel, en tiempos convulsos marcados por conflictos y la lucha por la identidad, se erige la figura de Samsón, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria que, según las antiguas escrituras, parecía provenir directamente de lo divino. Desde su nacimiento fue consagrado para cumplir un destino que trascendiera lo humano, destinado a liberar a su pueblo de la opresión y la injusticia. Su existencia se desarrolló en un ambiente de resistencia y esperanza, donde cada hazaña y confrontación encarnaba la lucha por la libertad de los israelitas frente a enemigos poderosos y despiadados. Las crónicas antiguas relatan con minuciosidad sus orígenes y misión. Criado entre valores sagrados y enseñanzas ancestrales, la fuerza de Samsón se manifestaba en actos sobrehumanos, derribaba murallas, vencía guerreros y enfrentaba a adversarios que parecían invencibles. Sin embargo, no era únicamente la fortaleza física la que lo distinguía, sino también una voluntad férrea y una conexión profunda con lo espiritual, evidenciando el propósito divino que lo había elegido como instrumento de salvación para su nación. En medio de la grandeza de su destino, emerge la figura de Dalila, mujer de singular belleza y enigmática presencia, cuyo papel se volvería decisivo y polémico. Dalila, en apariencia seductora y llena de misterio, representaba a la vez la atracción irresistible y la traición inevitable. En un tiempo en el que las alianzas se forjaban a base de intrigas y estrategias de poder, su vínculo con Samsón cobijaba intereses que iban más allá del amor o la simple complicidad sentimental. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, divisaron en esa relación la posibilidad de conocer el secreto de la fuerza de Samsón, a fin de desestabilizar al líder cuyo poder simbolizaba la esperanza de liberación. La interacción entre ambos personajes se fue tejiendo en un marco de tensión en el que cada gesto adquiría una dimensión vital para el destino del pueblo israelita. La fuerza descomunal de Samsón contrastaba con la astucia y ambigüedad de Dalila, cuyo rol trascendía el de una mera amante. Así, entre batallas épicas y conspiraciones cuidadosamente urdidas, la historia revelaba la crudeza de un destino marcado por la fe, el deber y la vulnerabilidad humana. La narrativa invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en tiempos de crisis, donde el honor, el sacrificio y la traición se entrelazan en un relato que ha marcado la memoria colectiva de un pueblo. Asimismo, la figura de Dalila ha sido objeto de múltiples interpretaciones. No se la reduce a la imagen de una traicionera, su historia evoca cuestionamientos sobre el poder de la seducción, la inevitable vulnerabilidad ante presiones externas y la ambigüedad moral en momentos de desespero. En un entorno de alianzas rotas y ambiciones desmedidas, Dalila encarnaba el conflicto entre la lealtad a sus propios intereses y la atracción hacia aquello que prometía un cambio trascendental, aun cuando ello conllevase un precio devastador. Con el devenir de la trama, cada palabra y cada acción se volvieron símbolos del destino de una nación entera, reflejando la eterna dualidad entre la grandeza y la fragilidad humana. La historia de Samsón no es un simple relato de proezas heroicas, se trata de un profundo estudio de la fragilidad humana frente a las tentaciones y cómo éstas pueden eclipsar incluso los dones más excepcionales. Tras revelar su secreto, Dalila aprovechó la oportunidad mientras él dormía. Mandó a un hombre a que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Y así, al amanecer, los filisteos capturaron a Samsón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encarcelaron y lo hicieron moler grano en la prisión como un esclavo más. En su caída, Samsón había perdido todo, su libertad, su honor, su amor y su fuerza. Durante su cautiverio, no obstante, su cabello empezó a crecer nuevamente. En este tiempo de encarcelamiento, no se menciona si Samsón encontró la reflexión o la paz interior, pero el crecimiento de su cabello simbolizó la oportunidad de redención y restauración de su pacto con Dios. La historia retoma su auge cuando los filisteos deciden celebrar una gran fiesta en honor a Dagón, su dios, y llevar a Samsón para ofrecerlo como número de entretenimiento, un símbolo de su victoria y burla hacia su antiguo poderoso enemigo. Con los ojos visiblemente ausentes y el alma resquebrajada, Samsón en su debilidad recuerda la promesa que una vez sostuvo su vida. Colocado en el centro de sus burlas, entre 2 pilares de piedra del templo de Dagón,
Samsón hizo una corte silenciosa al Altísimo. En un acto final, pidió a Dios que lo fortaleciera una vez más para vengarse de sus enemigos y terminar con su propia vida. La respuesta llegó en una silenciosa oleada de poder desaparecida por tanto tiempo. Samsón, enceguecido pero lleno de determinación, empujó con todas sus fuerzas los pilares que sostenían el templo. Tan abrumador fue el impacto que la estructura colapsó. El derrumbe del edificio, al aplastarlo junto con miles de filisteos, más que terminar con una existencia, cerró un ciclo de errores, pesares y penitencias. Samsón en su final había logrado su mayor victoria, aunque dejó un regusto amargo de pérdida y sufrimiento. Un hombre llamado por Dios, pero también un hombre con sus propias fallas. La narración de Samsón es un recordatorio de la fortaleza que puede hallarse incluso en medio de la debilidad. Es una reflexión sobre el impacto de nuestras acciones y la búsqueda constante de reconciliación y propósito, a pesar de nuestros tropiezos. En el transcurso de su vida, Samsón comprendió, tal vez en su último aliento, que las promesas sagradas y los talentos otorgados son tanto un don como una responsabilidad sagrada. Tras oír el secreto, Dalila supo que esta vez era verdad. Esperó a que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. Con cada mechón que caía, también lo hacía su poder. Cuando terminó, lo despertó con la misma frase que tantas veces antes. Los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo encadenaron y lo obligaron a moler grano en la prisión, como un esclavo. La imagen es devastadora, el gran guerrero, símbolo de libertad y poder, reducido a un ciego humillado, girando la rueda del molino. Pero hay un detalle clave en el texto bíblico, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Tiempo después, los filisteos celebraron un gran festín en honor a su dios Dagón. Querían dar gracias por haber capturado a Sansón, su enemigo más temido. Durante la fiesta, entre el bullicio, decidieron traerlo para burlarse de él. Lo sacaron de la prisión y lo colocaron entre las columnas del templo, para que entretuviera a la multitud. Sansón, ciego, pidió al muchacho que lo guiaba que lo colocara junto a las columnas centrales del edificio. Luego, levantó su rostro al cielo y oró por última vez. Con una fuerza renovada, Sansón apoyó sus manos sobre las 2 columnas y gritó: «Muera yo con los filisteos». Y empujó con todo su poder. El templo se derrumbó sobre los señores filisteos y sobre toda la multitud. Según el texto, murieron más personas en su muerte que en toda su vida. Fue un acto final de sacrificio, de redención y justicia, aunque también de venganza y desesperación. Tras su muerte, sus hermanos y parientes bajaron a Gaza, recuperaron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol, en la tumba de su padre, Manoa. Así terminó la historia de uno de los jueces más enigmáticos y contradictorios de la Biblia. Un hombre consagrado a Dios, pero guiado por sus pasiones, un libertador solitario, cuya caída fue causada por la traición, pero cuya muerte trajo consigo un acto heroico de liberación para su pueblo. La historia de Sansón y Dalila ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de los siglos. Algunos la ven como una advertencia contra la debilidad humana, otros como una metáfora sobre la traición y la pérdida del propósito divino. Pero si se observa con más detenimiento, también se trata de una historia profundamente humana, donde el protagonista está atrapado entre su destino sagrado y sus emociones más personales. Dalila, por su parte, es una figura enigmática. Su nombre ha quedado grabado en la cultura popular como sinónimo de traición, pero el texto bíblico no nos da detalles sobre sus motivaciones personales. No sabemos si realmente amó a Sansón o si siempre actuó por interés. Lo que sí está claro es que su intervención fue decisiva. Ella representa el poder de la manipulación emocional, pero también refleja la fragilidad del héroe ante su propia necesidad de afecto y validación. Es interesante notar que Dalila no aparece como villana en el sentido tradicional.
No usa armas, no comanda ejércitos. Su poder está en su insistencia, en su palabra, en su cercanía. Y Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo, fue derrotado no por un ejército, sino por la persistencia emocional de una mujer en quien confió. Esto plantea preguntas importantes sobre el poder, la vulnerabilidad y el autoengaño. Otro punto crucial es el simbolismo del cabello. En la cultura hebrea antigua, el cabello largo del nazareo no era solo un símbolo de fuerza, sino también de consagración, de obediencia a Dios. Al perderlo, Sansón no solo perdió su poder físico, rompió su voto, su identidad sagrada. Su caída es tanto espiritual como corporal. Pero incluso desde esa caída, la historia deja abierta una puerta a la redención. El hecho de que su cabello comience a crecer nuevamente mientras está prisionero sugiere que la conexión con Dios no estaba del todo rota. El relato también toca el tema de la justicia divina y la venganza. En su última oración, Sansón no pide simplemente recuperar su fuerza, sino vengarse de sus enemigos. Esta petición es escuchada, pero plantea una cuestión ética: ¿es correcto que un hombre consagrado utilice su don para la venganza? La Biblia no ofrece una respuesta directa, pero sí muestra que Dios lo escucha. Este acto final, donde muere matando a sus enemigos, deja un sabor agridulce. Es heroico, sí, pero también trágico. El legado de Sansón ha trascendido la narrativa bíblica para instalarse en la historia cultural de Occidente. Su figura ha sido representada en pintura, música, literatura y cine. Desde el Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns en la ópera, hasta las múltiples adaptaciones cinematográficas del siglo XX, su historia sigue fascinando por el drama que encierra: un hombre con dones excepcionales, destruido por sus debilidades más humanas. En el contexto bíblico, Sansón es el último de los grandes jueces antes del establecimiento de la monarquía en Israel. A diferencia de otros jueces como Débora o Gedeón, Sansón no lidera ejércitos ni dicta sentencias. Su acción es solitaria, impulsiva, casi siempre personal. Y sin embargo, su historia fue recogida y preservada como ejemplo de cómo Dios puede actuar incluso a través de hombres imperfectos, erráticos, profundamente humanos. En muchas lecturas teológicas, Sansón encarna al pueblo de Israel, elegido por Dios, dotado de fuerza espiritual, pero constantemente seducido y debilitado por las naciones extranjeras y por su propia desobediencia. Así como Sansón pierde la vista física al ser capturado, Israel corre el riesgo de perder su visión espiritual cuando se aleja de su fe. Pero también como él, siempre tiene la posibilidad de volver a levantar la mirada hacia lo alto, de encontrar fuerza incluso en el momento de mayor humillación. Por su parte, Dalila ha sido objeto de muchas lecturas culturales. Para algunos, es el arquetipo de la mujer traidora, la seductora peligrosa. Para otros, una figura atrapada en un sistema patriarcal, obligada a actuar por presión o necesidad. Su papel es fundamental, no solo como motor del desenlace trágico, sino como recordatorio de que el poder puede tomar muchas formas, y que la intimidad emocional es un terreno donde también se libran batallas. En definitiva, la historia de Sansón y Dalila es una historia de poder, deseo, traición y fe. Pero también es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se pierde el rumbo, cuando se olvida el propósito, y se confunde la fuerza con la invulnerabilidad. Sansón fue fuerte, pero no invencible. Fue consagrado, pero no inmune al error. Y aún así, en su caída encontró la posibilidad de un último acto de sentido. Una historia tan antigua como vigente, porque nos recuerda que incluso en la derrota, puede haber redención. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.